Bueno, doctor Beraldi, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? No dejamos Buenas de noches. sorprendernos y de indignar, porque son cosas indignantes estas. Sí, la verdad que son indignantes, pero nosotros tenemos que tener la máxima tranquilidad en cuanto a que hemos procedido de la manera más legal y más garantista posible. Nosotros hemos demostrado cómo una maquinaria compuesta fundamentalmente por algunos jueces y fiscales fueron construyendo e inventando pruebas. Y ahora estamos en el marco de un juicio oral, y como ese juicio oral empieza a mostrar que todo esto es falso, bueno, entonces el mecanismo vuelve a retroalimentarse como había sido al principio. Es decir, empiezan en la tapa de los diarios a decir cómo va a terminar un juicio, cuando en definitiva este juicio en realidad todavía casi no comenzó. Claro. Porque justamente se habla todo el tiempo de la República, de la división de poderes, de la necesidad de que respetemos el Estado de Derecho, y justamente estas mismas personas son las que no lo respetan. Hay una garantía básica que no se le niega a nadie, yo sé que ellos se la quieren negar, que es el derecho de defensa en juicio. Este es el momento en donde nosotros nos empezamos a defender. Durante toda la instrucción prácticamente no hicieron otra cosa más que juntar todo lo que podían e inventar todo lo que podían para sostener en la tapa de los diarios de que se habían cometido delitos. Ahora que estamos en el juicio oral y que tenemos que discutir, dicen, no, ya la sentencia terminó. Es como que la carrera, antes de empezar a correr, ya se hubiese... Ahora, lo de Morales Solá es grave, lo de hoy. Porque según Morales Solá, ya jueces y fiscales han dado ya han marcado cuáles causas es insalvable y ya requiere una condena a la expresidenta. Mire, a mí me sorprende mucho que un periodista tan serio como Morales Solá haga esto. Pero bueno, yo siempre hago una diferenciación entre lo que pasa en los tribunales y lo que pasa en los medios de comunicación, porque siempre, y me han enseñado desde el comienzo de mi carrera, a respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Yo sé que esto, en definitiva, a alguna gente le indigna, a mí también realmente me molesta, pero es tan importante el derecho a la libertad de prensa que nosotros, incluso en estos casos, tenemos que ser muy celosos y respetarlos. Pero por supuesto tenemos el derecho a contestar y el derecho a decir que esto no es correcto, que el juicio no empezó, que las pruebas en definitiva tenemos que discutirlas y que bueno, y que si hay jueces, fiscales que ya emitieron una opinión, habla muy mal de ellos, porque si todavía el juicio está desarrollándose o se empieza a desarrollar, si ellos tienen un pronunciamiento ya categórico, en realidad están haciendo muy mal su trabajo. Ahora, usted como abogado defensor, cuando ve una noticia así en la tapa de un diario, ¿no amerita que usted también requiera algún tipo de acción frente a lo que ya dan como hecho? Mire, todo lo que yo tenía que hacer en los tribunales lo hice. Y la verdad que me está dando muy buenos resultados, porque las cosas que denunciamos empiezan a ser corroboradas muchos empiezan a caer a pedazos, ser corroboradas, ¿no? Claro. En otros lados. Lo que en definitiva uno quizás tiene que hacer el esfuerzo, y por eso yo he venido tantas veces a la televisión, es para que esto no quede en el círculo, diríamos, de los profesionales, sino que se transfiera a la gente, que la gente común entienda. Y yo tengo mucha confianza en la gente, porque en definitiva alguien que no entiende de derecho lee esto y dice ya el juicio terminó, y entonces se pregunta, ¿y para qué quieren hacer un juicio? ¿Por qué estaban tan preocupados para empezar el juicio? Hay que empezar si ellos ya tienen la sentencia. Esto es lo ridículo, y como yo creo en la gente y creo en el sentido común de la gente, sé que esto es diríamos, es un boomerang, se vuelve en contra de quienes lo dicen. Sí, es muy burdo. Es muy burdo, pues si podríamos decir, bueno, hay tal prueba, tal otra. Pero yo creo que la gente tiene que entender, y esto tiene que ver con otra cuestión, que es el traslado de los jueces. El gobierno de Macri, junto con estos apoyos, armó un aparato para que justamente funcionara esto, ¿no? Es decir, un aparato en donde se condenara a una persona sin tener ningún tipo de garantías. Eligieron a un juez que era el juzgado de Bonadío, usaron otro juez que es el juez Ercolini, sobre esa base montaron acusaciones sin pruebas, las hicieron evolucionar, nos negaron todos los elementos que nosotros pedíamos justamente para descartar y decir que esto era falso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento que esas investigaciones supuestamente concluyeron en esa primera etapa, nosotros dijimos, queremos ir a un juicio oral, queremos demostrarnos. Fuimos a un juicio oral, nos querían llevar a un tribunal
que habían ellos justamente inventado. Es decir, trasladaron 3 jueces para decir, bueno, no, estos son los jueces que la van a juzgar. Para que se entienda, primero nos eligieron los jueces en la primera etapa, después nos querían elegir los jueces que la juzgaran en los tribunales orales, pero hasta nos eligieron los peritos. El perito que interviene en la causa de vialidad es también alguien elegido a dedo que encima se confiesa un anti-kirchnerista. Es decir, esto es lo que pasa. Y esto es lo grave. Y todo esto funcionó porque indudablemente el Consejo de la Magistratura no cumplió con su rol y desde la Corte se le dieron a estos jueces las garantías para que cometieran todo este tipo de atropellos. Bueno, esas garantías ya no existen más. Ahora se va a tener que aplicar la ley. Y bueno, entonces como se va a aplicar la ley y tienen miedo, entonces dicen, bueno, ya el juicio terminó. Bueno, no se trata también de alguna manera generar la noticia deseada y el día de mañana si no hay condena o cuando empiecen a caer las causas decir, bueno, es por esta avanzada justamente y no porque en realidad hay falta de pruebas, porque me acuerdo puntualmente de las libertades cuando se empezó a recuperar de alguna manera el Estado de Derecho en estos últimos meses en la Argentina y quienes habían sido detenidos preventivamente iban recuperando su libertad y decían un plan masivo de impunidad y en realidad era no, los tenías detenidos preventivamente ilegalmente, pero bueno, de alguna manera se generaba esa noticia deseada, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo siempre desde esta perspectiva. Estas son opiniones. Hay periodistas que opinan de una determinada manera, bueno, y tendrán todo el derecho de hacerlo. Y tienen que haber otros periodistas que opinan de una manera diferente. Esta es la manera con la que se construye en definitiva un debate. Por supuesto, me molesta, me indigna, pero creo que lo que tenemos que respetar por sobre todas las cosas es el debate y que haya pluralidad de opiniones. El hecho de que tengamos la posibilidad de aparecer en ciertos medios de comunicación, como ustedes tienen la gentileza de invitarme, y decir lo que nosotros pensamos, bueno, eso de alguna manera creo que empieza a enmendar esta situación, pero cada cual tiene su responsabilidad, cada cual tiene que cumplir con su responsabilidad. Claro. Es decir, quien hace este tipo de operaciones, y bueno, en la verdad que está faltando a sus deberes. Yo no podría agarrar y decir, sí, ya terminó el juicio, es inocente. Claro. Porque, y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? El tema, doctor, el tema es que en estos años, lamentablemente hemos sido muy poco, este canal y algunos colegas que hay que destacar, ¿no? Que han seguido, por ejemplo, los colegas del Destape o de Página 12, hemos sido muy pocos los que hemos venido denunciando, claro, porque el resto del periodismo daba como hecho estas cosas y lamentablemente le imponían a la sociedad un criterio mentiroso, que la sociedad terminaba creciendo. Entonces, ellos mismos inventaban la mentira cuando un hecho de superioridad decía, vieron, miren, impunidad, y ahora juegan con esto. Claro. Impunidad, buscan impunidad. Los que han venido mintiendo durante 4 años, ¿no? Bueno, eso exige otro análisis, que es por qué los medios de comunicación se comportan de esta manera, es decir, qué es lo que pasó. Es decir, ¿por qué el periodismo perdió, o gran parte del periodismo perdió esa posición de neutralidad y tiene una posición combativa? Es decir, ¿cuál es la razón y cuáles son los intereses que se defienden? Porque indudablemente este tipo de cuestiones no se hacen simplemente por una antipatía, es porque hay intereses a los que se están actuando de manera funcional, ¿no? Ahora, ¿y se puede avanzar en una reforma judicial teniendo en cuenta que justamente se viene un poco más de esto? Pues digo, una cosa es, como dice usted, yo ahí, claro, yo disiento un poco en decir que esto es prensa, digamos, periodismo a mí me parece que es otra cosa. Digo, yo no soy neutral tampoco, pero sí soy honesto intelectualmente, si se quiere. Y sí, esto me parece que denota que de cara a la reforma judicial se viene mucho más de esto y mucho menos de lo otro. Miren, yo creo que, en definitiva, si nosotros elegimos vivir en un sistema democrático, quien tiene la decisión es el pueblo. Y el pueblo votó a un presidente, votó legisladores, y una reforma judicial se va a hacer sobre la base de un consenso. Nadie le va a imponer nada a nadie. Es decir, quieren cambiar los jueces, van a hacer la reforma por la impunidad. Yo creo que podemos dar el debate. Yo no tengo miedo. Decir, miren, un ejemplo. El juez Canicova procesó a Iguacel, ¿no? Iguacel salió inmediatamente a decir que lo procesaron porque no quieren que vaya
como testigo. Y que recusó además al juez. Eso es falso. Claro. No tiene muchas ganas de ir de testigo, me parece. No, nosotros queremos que venga como Claro. testigo, porque queremos tenerlo justamente en un lugar en donde le vamos a hacer todas las preguntas para que bajo juramento de decir verdad, explique si esas acusaciones que hizo son verdaderas o no. Ya lo hemos visto en el caso de Oil Combustibles, en el juicio oral, cómo los periodistas que decían una cosa en el diario fueron a la audiencia y dijeron otra. Cómo Abad, en el momento en que se sentó en el banquillo de los testigos, Claro. dijo que no sabía nada, que él no podía declarar. Es decir, esto es lo que queremos. Entonces, esa mentira que dice Iguacel es la que vamos a contrastar contra un hecho. Porque si no, todas son opiniones. Entonces, la reforma judicial, ¿cómo se va a hacer? Y la reforma judicial se va a hacer por consenso. No se va a sacar en un decreto, va a ir al Congreso, el Congreso la va a debatir, y si se llegan a las mayorías será sancionada, y si no, no, estaremos esperando. Lo que sí tengo en claro es que la gente quiere una reforma y quiere una justicia más seria. Totalmente. Bueno, sabemos que usted va a ser parte de este consejo consultivo que el gobierno va a crear, ¿no? Porque eso va a ser también muy importante, donde va a haber expresiones de distintas, incluso va a haber un representante del PRO, va a estar el doctor Gil Domínguez, que es realmente un verdadero constitucionalista, ¿no? Y ahí ustedes van a tener que analizar, ¿no? Aspectos centrales de la justicia. Mire, también, ¿no? Seguro que va a haber que analizar. Yo lo que quiero es ser muy prudente. Todavía el presidente no dio los nombres y yo prefiero que eso se mantenga todavía. Por lo menos no voy a avalar ninguna integración de una comisión en donde la verdad no tengo un ofrecimiento formal. He hablado con Alberto Fernández en muchas oportunidades, pero he hablado con él no porque sea el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, porque somos compañeros de la facultad hace 25 años y hemos hablado de los problemas judiciales infinidad de veces. Y yo he trabajado en reformas judiciales para diferentes gobiernos. Para el gobierno de Alfonsín, también cuando el doctor Arrañán fue ministro de Justicia en el gobierno de Menem. También trabajé en el gobierno de Kirchner, pero siempre desde el punto de vista técnico. Es decir, lo que yo puedo aportar no es una visión político-partidaria. Entonces, desde esa posición de política judicial, no política partidaria, creo que hay que analizar las cuestiones que hoy son básicas, es decir, cómo funciona la Corte, cómo funciona el Consejo de la Magistratura, cómo funciona el Ministerio Público y esta deuda que tenemos del tema del juicio por jurados. Y hacer una discusión con Gil Domínguez, con el que sea, con la gente del PRO. Si en definitiva uno va a establecer un diálogo y una confrontación de argumentos, no de personas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que tiene que quedar claro y lo que tiene que entender la gente, ser correctamente informada. No estamos buscando de ninguna manera modificar la Corte porque la Corte tendría que fallar de una manera o de otra. Sería, la verdad, un suicidio institucional. Claro. Y yo sé que el presidente Alberto Fernández, con que, repito, he hablado infinidad de veces, es un demócrata, es un hombre serio, es un hombre del derecho y lo que va a hacer es una reforma estructural, va a impulsar una reforma estructural para que la justicia ande bien para todos. Bien, eso será tema de la semana próxima que seguramente lo vamos a invitar para que analicemos, ¿no? Además se viene el libro que el presidente ha estado escribiendo, ¿no? Sobre la justicia, que va a estar muy interesante y jugoso la lectura. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por invitarme. Información de último momento.